¿Cómo tú ves la salud institucional de la República? Seguimos arrastrando déficit. Los políticos deben ir pensando en hacer una especie de zona franca del populismo. Entonces usted lo pone allá y le paga allí, pero no ponga a esas personas a ocupar cargos. Los auditores principales no se sienten motivados a ir a trabajar a una Contraloría General porque pasa esa falencia. Te pregunto, ¿qué falló en el caso SENASA? Una cosa que pasa mucho dentro del Estado, para mis amigos todo, para mis enemigos las leyes administrativas. También ahora se está zancochando algo en el campo de la ley de residuos sólidos de nuevo. Son unos peligros muy latentes que podríamos lamentarnos luego. Hola, buenas, muy buenas. Esto es McKinney para Color Visión. Gracias por acompañarnos una vez más, un sábado más, un domingo más, cuando usted quiera, porque esto está en nuestro canal de YouTube, que ahí está la campanita, usted se suscribe y todos nuestros contenidos están a su disposición. Yo tengo mucho tiempo hablando de arrabalización institucional. Y a uno le preocupa mucho porque la civilización parte de establecer reglas de juego y de cumplirlas. Por eso la bendita importancia de la Carta Magna, miren cómo lo dice así, Carta Magna, las reglas de juego. Él es un gran jurista, un jurisconsulto de los de a verdad, especialista en derecho administrativo, asesor, consultor de presidentes, y yo creo que nos puede ayudar un poco a pasar revista a la salud institucional, jurídica de nuestro país, entre otros temas. Por esa y otras razones, es un gratísimo placer recibir aquí al doctor Olivo Rodríguez Huertas. Mi respeto, profesor. Pablo, muchas gracias, un gusto compartir de nuevo aquí. Lo que pasa es que usted hay que decirle profesor subrayando, porque no es de lo del profesor amigo nuestro, que ha popularizado demasiado lo de profesor. Olivo Rodríguez Huertas, ¿cómo tú ves la salud institucional de la República? ¿Hemos mejorado? ¿Cómo va esa mejoría? Hablemos un poco de institucionalidad democrática. Bueno, no hay duda de que nuestro país es un país afortunadamente en marcha, pero que sea un país en marcha no significa que no tenga muchos retos. Y la mayor parte de esos retos son precisamente en el lado del fortalecimiento institucional. Seguimos arrastrando déficits importantes en ese sector. Hace unos días estuve participando en Panamá en un evento en el marco de actividades paralelas de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, y justamente yo resaltaba de que, porque me preguntaban, ¿qué ha hecho, cómo la República Dominicana mantiene esa salud democrática y esos datos macroeconómicos tan impresionantes para el resto de los países de América Latina? Y yo se resaltaba varias cuestiones. Una es de que en las últimas 5 décadas la alternancia en el poder, es decir, el cumplimiento de las reglas democráticas que genera que distintos partidos hayan podido ejercer la misma, ha tenido como un dato característico el hecho de que todos los presidentes han tenido claro cuál es el rol que le corresponde al Estado y cuál es el rol que les corresponde al sector privado. Y han entendido que el sector privado es realmente el gran motorizador, el gran dinamizador de la actividad económica, y no ha gozado, como en muchos otros países, querer convertir el Estado nuestro en un Estado empresario, un Estado que venga a competir con lo que es el ámbito reservado para la actividad de los particulares. Y ese compromiso con esa visión de respeto de la libre iniciativa de los particulares genera también un aspecto importante, que es la confianza de los capitales que provienen del exterior. Es decir, hemos mantenido paralelamente un clima favorable a esa inversión, y por ello eso se nota en el desarrollo que hoy día ha tenido la República Dominicana. De manera que es un campo en el que nuestra clase política ha mostrado una gran coherencia y una gran continuidad de Estado. Ahora bien, eso debe ser acompañado de cara sobre todo al fortalecimiento y a su mantenimiento, sobre todo en épocas tan disruptivas como las presentes, a que hay que poner el pie del acelerador en aspectos que tocan al fortalecimiento institucional. Por ejemplo,
¿por qué hemos tenido un clima tan favorable después de una experiencia tan negativa como la de la crisis financiera del año 2003? Hemos tenido unos buenos resultados. Bueno, porque hay una institucionalidad que se ha respetado desde entonces en el Banco Central, en la Superintendencia de Banco, también en el desarrollo que ha ido teniendo los mercados de valores. Es decir, se ha tomado muy en serio que esas áreas, para cumplir las funciones regulatorias del Estado en ámbitos tan sensibles, tienen que contar con un personal que sea idóneo, que sea adecuado. Lo mismo ha pasado también con el fortalecimiento institucional que se ha dado en el Ministerio de Hacienda. Es decir, ya han pasado varias administraciones de gobierno y lo que ha pasado en ese ámbito realmente es admirable y es lo que hoy permite que la República Dominicana tenga la capacidad de hacer un manejo financiero dentro, que se critica mucho todo el tema del endeudamiento, pero ¿qué país del mundo y mucho más qué país de Latinoamérica no hace tiempo que ha tenido que recurrir al financiamiento? Ahora, lo que ha habido es, con ese fortalecimiento institucional en esa área, a través de personal idóneo, personal que ha sido respetado en los cambios de ministro y en los cambios de gobierno, en los cambios de partido, en el ejercicio del poder, ha dado como resultado que se hagan unos manejos adecuados y prudentes en esos campos. Entonces, eso debe ser trasladado a otras áreas que son sensibles en el Estado, y un sueño por el que luchó tanto una figura icónica de nuestro país, como fue don Raimundo Amaro Guzmán, aquel hombre, el padre del servicio civil y la carrera administrativa. Es decir, todo ese fortalecimiento debe haciéndose en aquellas áreas que hoy día, dadas las complejidades del mundo de hoy, requieren que quienes estén a cargo de la gestión no sean personas improvisadas. No hay espacio para la improvisación, porque en la medida en que no contemos con un personal idóneo, eso significa que se van, por la ineficiencia, se van a drenar miles y miles de millones que se necesitan para resolver problemas estructurales de nuestra sociedad, en materia de agua potable, de alcantarillado, en materia de fortalecimiento en el campo de la educación, de la salud, etcétera. Entonces, eso se traduce en la falta de un personal adecuado, un personal que se respete, un personal idóneo que domine las respectivas áreas en medio de un mundo de complejidades técnicas tan grandes, constituye un desafío esencial que yo creo que, y así hice un llamado hace varios años, en el sentido de que debe haber un gran pacto por el respeto de la institucionalidad. Hablamos de muchos pactos, el pacto educativo, el pacto eléctrico, pero un gran pacto que falta es ese, que se traslade ese comportamiento que se ha tenido de reparto de funciones de lo que corresponde al Estado y lo que corresponde a la iniciativa privada. Ese mismo pacto también tiene que surgir de la clase política para tener un compromiso de fortalecimiento de la capacidad institucional para dar respuestas a las complejidades del mundo de hoy. Pero hay un problema que arrastramos y tiene que ver, ocurre con los cambios de gobierno. O sea, que hay una burocracia en el término weberiano. O sea, la gente que piensa el Estado, que conoce el Estado, que trabaja en el Estado, tiene la experiencia, de repente viene un cambio de gobierno, porque el ministro está aquí, quizás el viceministro, no, pero el trabajo lo hace debajo del viceministro. Hay unos hombres y mujeres que son los que ponen a funcionar esa institución. De repente cambian los gobiernos y ahí viene la mezquindad política, la presión. ¿Hasta qué punto hemos avanzado poco y hay que seguir presionando para esto que mencionaste a don Amaro Guzmán, lo de la carrera civil y administrativa? Sí, es una tarea pendiente y creo que incluso fue, y es una crítica, uno de los aspectos en el que pudo haber hecho más y no hizo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo recuerdo que en el año 2008, 2007, 2008, en el marco del diálogo nacional, entre todos los partidos se pusieron de acuerdo por una ley de función pública que tenía una implementación gradual y que debió concluir por allá por el año 2016. Sin embargo, ello no fue posible y hoy día
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque uno percibió una especie como de boicot. Bueno, porque es que siempre los gobiernos han estado muy concentrados, muy empecinados en el día a día y en los resultados en el campo económico, y por ello olvidando y dejando atrás un poco este elemento clave para la palanca, para el buen apalancamiento institucional. Entonces, ahora mismo se están haciendo esfuerzos, se va a dictar una ley, pero ya el gobierno del presidente Abinader lleva 6 años y las prácticas, esas mismas prácticas siguieron, las prácticas que han sido inveteradas, donde no se respeta en muchas instituciones a un personal técnico que está allí, sí. Y bueno, y hay que cubrir y satisfacer las demandas de los políticos porque consideran que, bueno, cuando yo gano el poder, pues yo también, eso implica el derecho de tener los cargos públicos, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, uno de los elementos que podrían estar, aunque simpático, un pacto por el fortalecimiento institucional que tenga como uno de sus ejes transversales todo este tema de la profesionalización de la función pública, es que los políticos deben ir pensando en hacer una especie de zona franca del populismo para que todo ese personal que hay que satisfacer del populismo, sí, y del clientelismo, populismo y del populismo, del clientelismo, entonces usted lo pone allá y le paga allí, pero no ponga a esas personas a ocupar cargos que deben ser desempeñados por personas que gocen de una... Exacto. Lo vamos a dejar en nómina para que, como usted se pagó en la campaña, pero ni venga. Yo creo que, aunque quizás no es lo más moral decir esto, pero yo creo que es una forma de ir sanando un poco y ganando en capacidad institucional y en eficiencia, porque no vamos a poder seguir afrontando los desafíos del mundo de hoy si no contamos con una capacidad institucional de respuesta adecuada. En los buenos tiempos, como señala siempre el buen amigo y destacadísimo y primerísimo economista de la República Dominicana, Andy Dawager, un día pueden los mercados no tener apetito por la compra de deudas o por desarrollar la inversión en términos extranjeros. Y lo que va a dar un nivel de resiliencia importante es la capacidad interna que tengamos para poder afrontar los desafíos en tiempos de dificultades. Pero además, ¿no te preocupa el crecimiento de la nómina pública? El Estado, que debería hacerse cada vez más pequeño y eficiente, resulta que no creo que se haya hecho mucho más eficiente, pero además el crecimiento. Usted debe ver esa gráfica, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y a veces hasta los gobiernos se autoengañan diciendo, no, el desempleo ha bajado. Sí, pero ¿empleo cuál? ¿Empleo o gente que cobra? Sí. Y ese sigue siendo una de las grandes dificultades. Y esto pasa también, Pablo, sin duda alguna, porque áreas que tienen que cumplir un mayor papel en ese control, en esa fiscalización permanente, como son los órganos de control financiero del Estado, tanto el control interno como el control externo, lamentablemente ha sido una de las áreas que no han podido tener ese nivel de desarrollo, porque en la medida en que las malas prácticas, las malas decisiones como esa, ¿no?, de clientelismo y que conlleva abultamiento de la nómina pública y en consecuencia restar capacidad financiera para programas que resultan esenciales y vitales ante las necesidades colectivas, bueno, en la medida en que no haya un sistema de control que identifique esas cosas a tiempo y que pueda generar un sistema de consecuencias, entonces eso da más chance a que dentro de un ambiente de impunidad se hagan este tipo de cosas. O sea, lo que ha pasado y lo que se ha criticado mucho, y creo que es un punto negativo, esta administración yo creo que tiene muchos aspectos positivos, pero también tiene como una de las notas negativas, toda la falta de institucionalidad, para no decir de legalidad, en el ámbito del otorgamiento de pensiones. Es decir, las cuestiones que se dan aquí, que generan unas situaciones de desigualdad enorme,
esa amplísima capacidad discrecional que los presidentes se han tomado para otorgar ese tipo de beneficio que tiene que estar dentro de un marco de una legislación previa que está establecida y se hace con unos criterios que son, así como irresponsablemente se abulta la nómina pública sin necesidad, conllevando eso una forma de malversar en el sentido de mal utilizar los recursos públicos, que quede clara la expresión. Bueno, pues así mismo como pasa eso, pasa con este tema. Y no existen normas para eso. O sea, Existen, no hay un protocolo. Existen, pero yo digo, o sea, usted nunca ha visto a la Cámara de Cuentas preocupada, acá, déjame con un crecimiento tan extraordinario del tema del otorgamiento de pensiones, ¿no? Del gasto en pensiones del Estado. ¿Por qué yo no audito la corrección, la conformidad a la ley de ese tipo de pensiones? Eso no se hace, no pasa. Porque no era una excepción. Esto de las pensiones especiales no debe ser, qué sé yo, claro, mire, hasta artista en la pobreza, mire, un maestro enfermo que es un así es. estándar. No era, exacto, no era hay, así. Bueno, el concepto no era ese. Es que ese es el concepto. De hecho, hasta el último gobierno del doctor Joaquín Balaguer, si usted va y coge la colección de leyes, se va a encontrar que cuando se iban a hacer una excepción a la ley, no la hacía el Poder Ejecutivo, se mandaba un proyecto de ley, o sea, una ley singular de que fulano de tal hizo grandes aportes al deporte dominicano y que se encuentra en una situación de falencia, se le otorgaba una pensión a fulano. No necesariamente significaba que todos los casos que se hicieran por ley. Sí, pero por lo menos tenía que verse y mencionarse. Claro, Juancito Pérez Vidal. Que no puede haber unas excepciones en eso donde hay un sistema que es el que está institucionalizado para esos fines. Entonces, realmente las situaciones que se dan, eso es una gran tarea que tiene pendiente la Cámara de Cuentas un día, auditar el otorgamiento de pensiones por parte del Poder Ejecutivo. No tiene que ser necesariamente ni siquiera para que no se crea que uno es mezquino, ni mucho menos en esta administración. Lo que pasa es que es un tema que ha sonado bastante en este gobierno. Tú mencionabas los sistemas de control, comenzando por Contraloría, la misma Cámara de Cuentas. Cuando uno ve lo que ocurrió y cómo pudo ocurrir en Hacienda, aquello que está en la justicia, cómo pudo ocurrir lo de Senasa. Tú dices, ¿qué le está pasando? Y te pregunto, ¿el país ha mejorado en cuanto a su capacidad de frenar excesos como este? ¿O las cosas las bases, van de mal en peor? Las bases están por igual, porque en la medida en que no se cuenten con órganos efectivos de control, porque el control no está necesariamente relacionado con que una persona cometió una irregularidad y que esa irregularidad vaya a ser procesada penalmente. La finalidad esencial no es esa. Desde el punto de vista del correcto funcionamiento del Estado, lo que procura la actividad de control es que las cosas se hagan bien, es que haya lo que se denomina una buena administración, una buena gestión, que haya un manejo no solamente eficaz, sino eficiente y transparente del uso de los recursos. Y en la medida en que los órganos de control no cumplan su rol, bueno, pues los chances de éxito del desorden institucional, los chances de éxito de drenar millones y millones que tienen que ser destinados a cuestiones que satisfagan necesidades de interés general, bueno, pues van a empeorar, porque quien está más cerca justamente de evitar esas cosas son las instituciones de control. Y los auditores principales no se sienten motivados a ir a trabajar a una Contraloría General o a una Cámara de Cuentas como órgano de control externo, porque pasa esa falencia de que cada vez que cambian a los titulares de esos órganos, bueno, pues pueden ser despedidos. O sea, no tenemos una carrera pública de un conjunto de personas cuya misión dentro del Estado es fiscalizar y controlar, es antes y es post el ejercicio adecuado y correcto y eficiente del gasto público. Entonces, por allí es una de las tareas. Se puede cumplir mejor y de manera más eficiente una lucha por el fortalecimiento de la gestión administrativa, más que la respuesta penal es muy limitada, pero un ejercicio correcto de las facultades por parte de los órganos de control se puede traducir en un manejo más eficiente y mejor del Estado. Hay genios del mal, gente que vive pariendo ideas maravillosas en términos positivos para su bolsillo y negativos para el interés y el erario del país.
Por ejemplo, el caso de Hacienda es un caso que se basa en que, bueno, a la familia Brealand de Toy, el gobierno hace 40 años que le debe 20 millones y aparece una mafia de abogados que te dice, mira, la familia tuya hace 40 años que está detrás de dinero, son 100 millones. Yo te podemos conseguir 40 y tu familia que no contaba con eso. Entonces, esto es un gran acto de corrupción. Sí, sí, pero el Estado no paga más de lo que ya le debía a esa familia. Así es. Ahora, te pregunto, ¿qué falló en el caso Senasa? ¿Quiénes fallaron? ¿Cómo se explica que haya ocurrido esto después de tantos meses del run run? Y tú sabes a lo que yo me refiero. El comentario, la sospecha, las señales que se recibían. ¿Quién falló? Tú que conoces también el Estado. Justamente lo que fallan son los mecanismos de control, porque para eso existen los controles internos que van de la mano de un control más cercano, prácticamente acompaña a la gestión, y en la medida en que los órganos de control no pueden cumplir eficaz y eficientemente. ¿Quién controla Senasa? Bueno, el Senasa es una institución. En primer nivel. Es una institución estatal. En primer nivel es el control interno, es una institución que pertenece al Poder Ejecutivo y en consecuencia tiene, por la especialidad de su materia, tiene un control a cargo de una superintendencia, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Ese es el primer paso, el primer eslabón es ese. Pero también está sometido a el control interno de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque sabemos que al Seguro Nacional de Salud, el SENASA, aparte de ser una empresa que opera en régimen de competencia con otras administradoras de riesgo de salud en el sector privado, tiene a su cargo también toda aquella parte de la ciudadanía que no entra dentro del sistema y en consecuencia eso se nutre, en gran parte se cubren esos riesgos con un aporte que realiza directamente el Poder Ejecutivo en su presupuesto, de manera que la mano también de la fiscalización de las entidades de control interno deberían estar más presentes. Pero es un tema, Pablo, también Abel Rodríguez del Olve, mi querido casi como un padre y gran amigo, siempre decía que uno de los grandes problemas y falencias que tenía el pueblo dominicano era la lenidad. Todo el mundo mira, fulano, entiende, que es algo como que corre por la sangre nacional y en consecuencia... Porque hubo advertencias, o sea, la CISALRIL en todo este proceso, yo hablo en dominicano se llama el cuchicheo, el rumor, y tú llegas a un sitio, ven acá, Maquini, la CISALRIL no, tengo entendido que la CISALRIL en varias oportunidades advirtió, si yo como CISALRIL te advierto y vuelvo y te advierto, yo no tengo poder para hacer algo contigo. Bueno, claro que tiene poderes, los órganos reguladores tienen poder para imponer sanciones, no llega al poder de destitución porque en este caso es una potestad que le corresponde al Poder Ejecutivo, pero se supone que como un organismo autónomo de la administración pública, tiene canal de comunicación también con quienes tienen que tomar ese tipo de decisiones. Eso no lo sabemos, es una investigación que está en curso, que hay que esperar su nivel de resultados. Recuerden que todo se inició con un informe que se preparó desde la Superintendencia de Salud, donde se plasmó la dimensión de este problema y luego, bueno, aquella famosa rueda de prensa en el Palacio Nacional que dio lugar al anuncio de que eso se iba a llevar a la justicia. Pero aquí pasan muchas cosas, ¿entiendes? Y debemos cada día apartarnos de aquel dicho español, que es una cosa que pasa mucho dentro del Estado: para mis amigos todo, para mis enemigos las leyes administrativas. Entonces, realmente... las leyes son para los enemigos, decía un amigo de nosotros. Las leyes son para, eso es para los enemigos. Para mis amigos todo, para mis enemigos las leyes de la administración y las limitaciones que ella impone. Entonces, cuando hay que cumplir estrictamente con las mismas, no se hace. Pero insisto, todo desemboca en un punto común: ausencia de institucionalidad y sobre todo ausencia de institucionalidad
en los órganos que tienen a su cargo, el control, la vigilancia. Si no llega oportunamente el control y la vigilancia, los efectos económicos son extraordinariamente más dramáticos. Siempre podrán existir tipos de conductas, Pablo, en el accionar que realmente no se pueden evitar. La corrupción Ahora, humana, el asunto es qué tan cerca yo llego, al momento en que eso pasa, porque cuando ha transcurrido mucho tiempo, desde el momento en que se gestan estas malas acciones en el funcionamiento público y el momento en que son descubiertas, entonces el daño patrimonial, los efectos para toda la colectividad que se priva de buenos servicios públicos son enormes. Olivo Rodríguez Huertas, tú has asesorado presidentes, a unos más cercanos que otros, pero todos en algún momento han solicitado tus consejos, te han consultado, has sido abogado de grandes grupos económicos porque eres consultado por ellos. Es decir, que tú eres parte de la élite de los jurisconsultos dominicanos, por consiguiente, tienes que ver en tu trabajo con la élite política y empresarial. Aquí entre tú y yo, cuando tú hablas con estas élites políticas y empresariales, ellos no se están dando cuenta que nosotros estamos como los muchachos malcriados, que uno le dice, mira, estás comprando todos los billetes para sacarte la lotería de una pela. Porque uno mira lo que acaba de ocurrir en Colombia, voto a voto, lo que pasa en El Salvador, voto a voto, lo que pasa en Estados Unidos, el país de la gran institucionalidad, pero votó por este señor. Ellos no se dan cuenta de que aquí ya la abstención salió del famoso 70-30, de 65-35 de toda la vida, y que hay una desconfianza creciente hacia políticos, partidos y a medio mundo, que este es el país de la desconfianza. Háblame un poco de tu experiencia. Mira, lo que ha pasado desde mi punto de vista, Pablo, es que antes la política respetaba más la visión y las preocupaciones institucionales desde el sector privado. Hoy día los políticos se sienten mucho más independientes. Este es un país donde, y uno lo ve por las declaraciones juradas de patrimonio que hacen al entrar y salir de la función pública, donde el grueso de los funcionarios públicos son gente que tienen unos patrimonios, en algunos casos patrimonios fabulosos. En la mayor parte de los países usted no ve una situación así parecida, y sobre todo me refiero en países que tienen incluso algunos niveles mayores de desarrollo. Pero la realidad es que por las razones que sean, cada vez más la clase política entiende que depende menos de la clase empresarial, y por ello las preocupaciones que se vierten desde el sector empresarial, que son ciertas, a mí me constan, ¿entiende?, no son necesariamente atendidas. Es decir, hoy día el nivel de influencia que tienen los actores privados económicos no es los niveles de influencia que existían en otros tiempos. Y esto, obviamente que nosotros estamos en una situación donde yo creo que estamos a tiempo de salvar todavía la democracia dominicana. Pero esta democracia dominicana, con todas las imperfecciones que se puedan señalar, es una democracia que ha salido a camino. Y hoy día nosotros vemos que no son exclusivamente las personas, los que se destacan, las personas que provienen de las principales familias que tradicionalmente económicas, sino que ha habido una gran oportunidad para que mucha gente, en base a su talento y a su esfuerzo, hayan salido hacia adelante. Olivo, tienes razón. Sean parte de ese emprendimiento, pero no podemos dormirnos, sin duda alguna, en los laureles, porque estamos justo, yo creo que, en el límite. Y pienso que la clase política, la clase empresarial y las élites empresariales deben estar conscientes del inmenso riesgo
que se corre y de que tenemos que repensar cuál debe ser el lanzamiento de la democracia dominicana hacia las próximas décadas. Pero lo que pasa es que uno siente que vamos de mal en peor. Te voy a contar. Hace 15, 20, 30 años, un señor narcotraficante o un lavador de activos, que habían muchos, le dice a un partido por la izquierda: te voy a apoyar y te voy a dar dinero para la campaña. Eso estaba mal, pero ocurría. Un delincuente apoyando a un partido en un proceso electoral. Ahora pasaron 30 y 40 años y es que el señor lavador de activos o narcotraficante, que uno no lo puede mencionar porque no hay una sentencia definitiva, de repente ese señor dice: no, pero espérate, ¿por qué tengo yo que estar dándole los cuartos a estos tigres del partido para que ellos sean diputados y senadores? Mejor voy a ser yo. Entonces de repente tenemos un Congreso donde tú dices: pero aquí ¿qué ha pasado? Y ya se ha puesto de moda que muchos que son legisladores le dijeron a ese partido: mira, estate tranquilo, que la financiación del partido en esta provincia corre a cargo de mí. Entonces, y eso se ha institucionalizado. Sí, ha habido sin duda alguna ha habido una degradación. ¿Tú viste lo que pasó con el asunto de las bancas de apuestas? Que el Estado propuso 120,000 y ellos, como controlan parte del Poder Legislativo, lo bajaron, creo que fue a 85. Así es. ¿Y entonces? Y el ministro de Hacienda, nuestro buen amigo Magín Díaz, dijo: bueno, ese es que es el aumento más grande de toda la historia también que se le hacen y que al fin y al cabo consintieron. Bueno, qué brillante es Magín, ¿eh? Bueno, porque estaba en cero. La propuesta era 125, quedó en 85 por ese genio Magín. Dice: oye, nunca había subido tanto. Es una visión política de la economía, bueno, se logró una gran proporción en relación a lo que era la aspiración del Senado, pero eso muestra obviamente una debilidad institucional, es decir, ¿en manos de quién está hoy día el control? Y uno lo nota, por ejemplo, uno pensaba que tras el presidente Abinader obtener su importante victoria en el año 2024, con un Congreso tan aplastantemente mayoritario de su partido, el presidente iba a asumir un rol más activo para hacer transformaciones que tenemos ya más de 2 décadas esperando que hay que hacerla y con toda seriedad. Sin embargo, lo que ha habido es una timidez, porque en muchas ocasiones, no necesariamente hoy día, el hecho de que sean parte de un partido significa que se va a obedecer al liderato político, porque muchas de esas personas que están allí en el Congreso Nacional tienen sus propios intereses. Pero hay su propia agenda. Su propia agenda. Mira, Pablo, justamente en una de las actividades que me encontraba en Panamá, surgió en una conferencia una expresión resumida que dice: el crimen organizado no necesita ganar las elecciones, solo necesita que la ciudadanía deje de creer que las elecciones sirven para algo. Y aquí estamos pasando también en esa situación. Es decir, hay por un lado sectores de ámbitos económicos que no son necesariamente los más destacados ni los más productivos, que bueno, se insertan y como tienen capacidad de dinero para financiar las campañas, bueno, pues dicen: no, pues los puestos a nivel legislativo y municipal tenemos que asumirlo nosotros, sino que también se da una convergencia criminal hoy día, en el sentido de que, bueno, esos grandes grupos que se dedican a lo que se llamaba la criminalidad organizada, con matices internacionales, lo que necesita para apoderarse y para controlar más los países, sobre todo cuando se presentan falencias a nivel institucional, es pura y simplemente no es ganar las elecciones ni pagarle a nadie, sino ayudar a desacreditar el sistema, porque en la medida en que ayudan a desacreditar el sistema, el locómetro se suelta y aquello entonces tenemos una situación hoy día bastante compleja, y por eso es importante que tú hayas planteado. Hay que repensar esa relación de lo público y de lo privado en nuestro país como un mecanismo de tratar de detener el deterioro en el campo institucional, porque en la medida en que se fortalezca ese deterioro institucional, entonces vamos a perder la posibilidad de controlar el país. Creo que estamos a tiempo, creo que todavía hay muchas personas en lo público y en lo privado que tienen
que tienen ese compromiso, pero no podemos dormirnos en los laureles, porque así como los días, las semanas y los meses y hasta los años están pasando con mucha velocidad, así también los acontecimientos y los eventos adversos también pueden venir con una velocidad meteórica. Pero es grave, porque eso que se plantea, que acabas de leer, es lo que se está viviendo aquí. Fíjate que ya aquí el principal partido no es el PRM ni los PLD, sino el PN, partido de ninguno. De ninguno. Entonces, eso es grave. Está conectado. Pero además vienen ocurriendo cosas preocupantes. Le ocurrió a Leonel en su momento, a Danilo le ocurrió más de una vez, y le acaba de ocurrir a Luis Abinader, que es el asunto de que en 5 días se envió un proyecto y en 5 días estaba listo, aprobado y promulgado. Entonces, espérate. Hoy para cosas fundamentales a mí el Ejecutivo no me dice, no, espérate, que somos 2 poderes, yo envío esto al Poder Legislativo, ya yo no puedo pasar de ahí, Pablo, al paso. Bueno, pero de repente en 5 días esto se cocina y resulta que las 3 causales, para poner un ejemplo, compromiso fiel, terrible de la campaña electoral, no se aprobaron sencillamente porque, bueno, el Ejecutivo no puede meterse en las cosas del Legislativo. Y bueno, entonces, en esta semana Aníbal de Castro en su columna personal ADC hizo una reflexión tremenda, justamente poniendo sobre la llaga esta reflexión que tú haces. En la medida que para unas cosas el Congreso sí me resulta bajo mi control y para otras yo no tengo ese control. Y hay cosas que pasan, que han pasado, y sobre todo últimamente, aparte de este ejemplo, también ahora se está sancochando algo en el campo de la ley de residuos sólidos, de nuevo, con una segunda modificación, donde no necesariamente hay cosas del todo positivas. Hay una que sí, que está bajando una suma desproporcionada que se pusieron a las empresas desde el punto de vista de contribución, pero uno de los aspectos más escandalosos y más terribles y de más mal ejemplo para lo que debe ser una democracia funcional fue el espectáculo de la reciente ley para pagar obras de hasta 30, 40 y 50 años, obras que solamente es un desparpajo, es decir, de obras que se hicieron sin contrato, como que de un momento a otro, y que esas cosas las van a certificar, de que personas, grupos de la sociedad que van a decir, sí, esa obra se hizo y no se pagó algo sin contrato. Entonces, cuando se hacen ese tipo de cosas, sí, y se llega a que confluye hasta la... Pero eso se va. Bueno, esto fue promulgado. Hubo una primera observación muy valiente del presidente Abinader, pero el Congreso lo que hizo fue un ligero cambio, le pasó la pelota, y yo tengo la esperanza de que esa pelota va a ser bloqueada, porque entonces le puso la cuestión, ya no de manera automática, sino a cargo de una comisión que preside el ministro de Hacienda, en el que está el director general de Contrataciones Públicas y está el director general de Presupuesto y el Contralor General de la República. Yo espero que esos funcionarios, ¿no? Sobre todo también lo criticable en un país que necesita tantos y tantos, usted ponerle una carga incuantificada de recursos multimillonarios y cargar en unas épocas tan complejas en el aspecto monetario y fiscal del país, sobre todo en el aspecto fiscal, por los déficits con que nos manejamos, que pongamos y distraigamos la atención del ministro de Hacienda para encabezar una comisión que va a depurar obras que le fueron previamente señaladas. Además, lo más perverso de todo es, Pablo, que es sobre la base de un listado que se nota debidamente distribuido por toda la geografía nacional. ¿Y a qué huele ese tipo de cosas? Entonces, cuando pasan ese tipo de espectáculos, ahí es que gana el crimen organizado. Y eso es lo que necesita el crimen organizado para apoderarse de los países. Desacreditar las instituciones con acciones como esta. Bueno, pero que... Y acciones que ponen la llaga en lo que no debe ser, en cuestiones ajenas totalmente a lo que debe ser el correcto y buen manejo de lo público. Y son unos peligros muy latentes que podríamos lamentarnos luego.
pasa es que aquí hay unas contradicciones que uno no acaba de entender. Fíjate que esto que acabas tú de plantear aquí ocurre en el momento en que hay un plan anticrisis. Así es. O reformita, o reforma, llámale como tú quieras. Ahora, hay un sacrificio de la ciudadanía porque hay un plan para fortalecer las cuentas nacionales por la posibilidad de una crisis y el momento de incertidumbre que vive el mundo. Aplausos. Muy bien. Entonces, en el mismo momento en que tú, a mí, al ciudadano, pequeño empresario, dice, mira, Maquinini, tiene que pagar más de esto, y de esto por aquí, y esto por allá. En ese mismo momento, Se pone una ley como esta. tú Para pagarle a gente que ni siquiera nunca demandaron al Estado en reclamo de ese tipo de cosas. Y dicen, no, mira, tú que tú hiciste esa obra hace 20, 30, 40 años y que no te la pagaron, entonces mira, tú puedes venir aquí. O sea, ¿y dónde está su reclamo? Porque cuando una persona tiene una... O sea, lo primero es que es sorprendente que una persona sin contrato y sin nada le ha hecho una obra y que ya han pasado 10, 15, 20 años, 30 años y que ahora entonces usted le digan, o sea, son gente como que tú lo vas a buscar e incluso se ponen que si no lo cobra, si la persona ha fallecido, entonces que lo cobren los sucesores. Pero me pregunto yo, cuando se hizo la declaración sucesoral de bienes de esos ingenieros fallecidos, ¿se incluyó esa creencia contra el Estado dentro del activo a liquidar? Por supuesto que no, es decir, son cuestiones que realmente dan vergüenza y dan pena que pasen y en momentos, como tú señalas, en que tú estás exigiendo sacrificios para la colectividad, amarrarse los cinturones y que por otro lado tú estés creando un mecanismo que se aplique o no se vaya a aplicar, es otra cosa, pero que genera una expectativa tan cuidadosamente distribuida y tan cuidadosamente selectiva. Es decir, esas falencias realmente son muy tristes, muy penosas y son las cuestiones que mueven a que las alarmas se activen realmente en términos de preocupación. Pero hay algo que llama la atención y es que desde el año 94, si mal no recuerdo, o antes, se hace aquella encuesta del estado de la democracia. Creo que Doña Ramonina Brea. Doña Ramonina Brea, Muquín, en algún momento Rosario Espinal. Ramón Tejada Holguín. O sea, hay un documento que cada año, también ahí está el Latino Barómetro, que van midiendo cómo valora el ciudadano a la democracia, a los actores de la democracia, a los partidos. Eso va de año en año, se va midiendo. Y cada vez que hay una entrega del Latino Barómetro, esto va bajando. Hubo un momento, creo que en el 18 al 21, que hubo una ligera mejoría, pero sigue mal. Entonces, lo que no entiendo es si Latino Barómetro, encuestadoras de gran prestigio, ¿no?, nos van alertando por qué no hay una reacción correspondiente al nivel de deterioro. Pero dime, por favor, para terminar, que lamentablemente se nos fue, eso me pasa cada vez que te entrevisto, Olivo Rodríguez Huertas, pero dime, ¿qué vamos a hacer con las reformas pendientes? Y especialmente hay una que es fundamental porque tiene que ver con la certidumbre, la posibilidad de la paz, que es el asunto de la inseguridad ciudadana y la reforma, la bendita reforma policial, que fíjate que llevan 5 años y se sigue ejecutando supuestos delincuentes siempre pobres y uno no siente como que... Pero hay que tu lectura de esto. Mira, hay que estar consciente y hay que ser justo. Sí. Y hay que reconocer que sin duda alguna el presidente Abinader ha hecho un esfuerzo extraordinario y ha mostrado un compromiso firme y permanente en búsqueda de una transformación de la policía y del funcionamiento de la policía. No hay duda alguna de eso. Y ha puesto todo su empeño y ha dado todo el apoyo, incluso de naturaleza económica, a esos fines. Totalmente. Y se han dado pasos importantísimos, como por ejemplo todo ese proceso de la escuela policial que dirige la profesora Muquín San. Nueva asistencia a los El problema lunes. es que hay reformas y transformaciones dentro del ámbito del Estado que se toman su tiempo y que trascienden
mucho más de 1 y 2 periodos de gobierno. Sí, pero 5 años después, perdóname, Olivo, 5 años después de iniciar la reforma, que la policía siga ejecutando ciudadanos, incluso con videos incluidos, eso es inaceptable. Lo demás, aplausos. Ahí hay otro problema, que es parte de una cultura también que tiene mucho que ver también con sectores dentro de la ciudadanía que entienden que esas son las formas de darle respuesta a problemas que afectan la seguridad, que es no ir civilizadamente por los caminos del Estado de Derecho. Entonces, en el fondo, no olvidemos que hay una gran cultura autoritaria que cree que es que con la macana y con las pistolas con que se pueden resolver muchos de los problemas. Pero es un asunto en el que también hay que sacarlo de la politiquería y que debe trascender las administraciones futuras de gobierno, continuar, porque no se puede dar un paso atrás en los esfuerzos que se están haciendo, hayan o no dado todos los resultados que queremos. Hay que seguir profundizando y hay que seguir con ese nivel de compromiso con que el presidente Abinader ha mostrado en ese tema. Sí, no, y la mejoría de las condiciones de trabajo, todo eso uno lo ha aplaudido, la capacitación, el centro de se quedaron los medios, la logística. Maravilloso, maravilloso. Pero el cambio de cultura ahora, es un proceso. Hay un dato que si uno no lo lee, no lo cree, es que después de la reforma, los jefes policiales, los directores policiales, las diferentes administraciones, lo que ha hecho es aumentar las ejecuciones sumarias. O sea, algo increíble, porque yo entiendo que esto es lento. Si antes asesinaban 100, bueno, 5 años después, McKinney, vete al paso, que estamos en 85. Ahora, lo increíble es que esto vaya en aumento. Pero bueno. Sin duda alguna, una gran falencia de nuestra democracia. Mira, Olivo, tú hablas con las élites políticas, económicas, mándale el mensaje que nos están tirando y no de los molinos. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. El profesor Olivo Rodríguez Huertas nos ha acompañado. Ustedes quédense en familia, que siempre es mucho mejor. A nosotros siempre nos queda la palabra. Sean felices.